Nos ponemos de pie, por favor. En nombre de Dios y de la patria, damos iniciada la sesión de hoy, martes 2 de septiembre, sesión ordinaria. Le damos la bienvenida a todos y todas. Partimos. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido una solicitud de audiencia de la subdirectora de Incidencia Social y Política de Corporación Miles, señora Luz Reidel, para exponer los principales hallazgos del séptimo informe sobre derechos sexuales y reproductivos de Chile 2025, sobre criminalización del aborto consentido, acceso y calidad de anticoncepción y sobre medicalización del nacimiento. Muy bien. Como dijimos ayer, vamos a, en cuanto terminemos el despacho de este proyecto, vamos a dar el espacio del día lunes para poder recibir a una larga lista que se nos han venido acumulando de solicitudes de audiencia de distinta naturaleza y por distintas razones. Pero vamos a hacerlo a partir de la semana próxima o la subsiguiente, según sea el caso. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Es el único punto. ¿Puntos varios? Yo no tengo. Qué raro. Senador Gaona, senador Gaona, los dos campeones de los puntos varios. No, por favor, no sea tan creativo. Bueno, ya, no ya sea que, tan creativo. ya que- No, lo que pasa, senador, es que con su intervención respecto de que íbamos a tener la posibilidad de atender las audiencias, Sí. que tenemos una lista larga, Sí. eso me deja más tranquilo, así que me reservo el espacio para poder escuchar a los Sí, expositores. ustedes han visto, tenemos 4 proyectos en simultáneo, ninguno son fáciles y hemos ocupado 3 veces espacio que excede el reglamentario para poder ir despachando. Pero a partir ya de la próxima semana o la subsiguiente retomamos los días lunes exclusivamente para poder recibir. Muy bien, sin más, vamos a partir con el orden del día. Y continuaremos entonces con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable. Los boletines ya fueron leídos ayer. Y mantiene la urgencia suma. Hoy día tenemos como invitado al cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, y participa acompañado de Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, y de la directora de comunicaciones del Arzobispado de Santiago, doña Edith Venegas. ¿Están todos? Sí. También está el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el señor Juan Pablo Mañalich. El primer invitado, Monseñor Chomalí, ha sido invitado por el senador Chaguán, también estaba en la lista del senador Flores. El profesor Mañalich ha sido convidado por la senadora Órdenes. Y también está don Juan Carlos Bertoglio, de vasta trayectoria en investigación y docencia, participa por vía Zoom, está conectado, invitado por el senador Flores. Muy bien, sin más, en el orden de la tabla, le ofrezco la palabra al cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, entendiendo que todos los expositores tienen 10 minutos para hacer la exposición, más los minutos de preguntas y respuestas. Todos pueden quedarse hasta el final de la sesión, si lo estiman, para escuchar a los demás invitados expositores. Monseñor. Por favor, el micrófono para que quede registrado la exposición. Agradezco la invitación para tratar un tema muy sensible que trata de personas dolientes, sufrientes, y por lo tanto hay que tratarlo con mucho, mucho respeto, sobre todo que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestra vida familiares, amigos que han estado en situaciones de desmedro físico, llegando a situaciones dramáticas. Eso es lo primero, así que esto lo hablo con mucho, mucho, mucho respeto. En segundo lugar, la pregunta ¿por qué me invitan? Estamos en un país laico, hay una separación iglesia-estado y resulta interesante que a pesar de eso hayan tenido la deferencia de invitarme y la razón es muy sencilla. En primer lugar, pues nosotros tenemos muchos hogares de ancianos, de adultos mayores, de personas postradas.
muchos, no uno, dos, tres, sino que muchos, y tenemos miles de personas que están en una situación desmedrada, son los más pobres, son los más abandonados de Chile. En segundo lugar, porque tenemos facultades de medicina muy respetadas y porque también hay un grupo muy importante de médicos que profesan la fe católica y que por lo tanto se sienten muy complicados con este proyecto de ley. Le consulté al gerente general y al capellán de la Fundación La Rosa si dentro de la gran cantidad de personas que tienen, muchas postradas, alguno ha pedido la eutanasia, alguno ha querido morir, y la respuesta ha sido la siguiente: jamás, jamás. ¿Por qué? Porque una persona que es querida, que es cuidada, que es amada, que es respetada, lo último que va a querer es terminar con su vida, porque es un principio de sobrevivencia básico inherente a cada persona humana. En segundo lugar, es muy complejo este proyecto de ley porque habla de asistencia médica, ni más ni menos que causar la muerte. Evidentemente que la medicina tiene otros fines específicos. Tiene curar, prevenir, acompañar. No tiene vocación de terminar con una vida humana. Prolongar una vida humana, abandonar una vida humana. La vocación es curar en la medida de lo posible, acompañar siempre y consolar. Y por lo tanto acá hay otro tema muy complejo. ¿Qué va a pasar con las escuelas de medicina? ¿Va a haber un cambio en la enseñanza? ¿Va a haber ramos donde se va a enseñar cómo causar la muerte? Y no solamente a los médicos, sino que también dice por parte de un profesional de la salud, indicada por orden médica y supervisada por un médico cirujano. La eutanasia, y esto, ¿cómo está, ministra? Me permito saludarla. ¿Cómo está usted? Muy bien. Qué bueno. Gusto saludarla. Señor presidente, considerando que llegó la ministra, ¿puedo comenzar nuevamente? ¿Me autoriza? Lo autorizo. Gracias. La primera parte, que es general, Sí, puede la primera resumirla, parte. yo creo. Ya. No, no, por favor, es que yo creo que es la más importante. No, lo que decía ministra era que agradecía que a pesar de que estamos en un estado laico, que hay separación iglesia y Estado, hayan tenido la gentileza de invitarme, algo que valoro mucho, y la razón por la cual nos invitan es porque tenemos muchos hogares donde hay personas postradas, en situaciones muy complicadas, normalmente los más pobres, y porque además tenemos facultades de medicina ampliamente valoradas. Entonces, lo que planteaba, en definitiva, que hay partes de este proyecto que hay que pensarlos muy bien, repensarlos, porque la medicina tiene fines específicos. La medicina tiene como fin curar, prevenir, acompañar, pero no tiene vocación de terminar con una vida humana. Prolongar una vida humana tampoco es una vocación médica, ni abandonar una vida humana, y por lo tanto esto va a implicar cambios en la enseñanza de la medicina, y no solamente la medicina, sino que también todos los profesionales de la salud. Por lo tanto, hay que ser muy claro acá, la eutanasia no es un acto médico. Eliminación deliberada de un ser humano gravemente enfermo para terminar con el sufrimiento. Con la eutanasia no se alivia nada, se termina con una vida. Pero también hay que decir que con esa misma vehemencia tenemos que tener mucho cuidado con el ensañamiento terapéutico, que es una práctica indebida de la medicina. Después, no existe, la muerte no tiene apellido porque es un hecho natural. Lo que sí es importante es que las personas vivan con dignidad, cosa que lamentablemente no acontece. Muchas personas que están sometidas en la pobreza, que no tienen tratamientos médicos, que están años haciendo fila para tener acceso a la medicina, muera con dignidad y tenga medios adecuados. Y los medios adecuados son los ordinarios y los proporcionales. Tenemos que tener mucho cuidado con un tecnicismo que parece ser abusivo. Yo puedo dar cientos de casos
de personas donde se hicieron tratamientos que no eran necesarios, eran futiles, lo único que hicieron fue generar más dolor, más sufrimiento a él, a la familia, y que no prosperaron como medida terapéutica. Por lo tanto, afinar más lo que significa el ensañamiento terapéutico puede ser una muy buena cosa para muchas familias. Morir con dignidad significa tener apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, apoyo familiar, apoyo espiritual. Yo me pregunto lo siguiente: si nos ponemos en la situación de una persona gravemente enferma en lugares apartados de Santiago, donde no hay tantas especialistas, ¿qué va a pasar con ellos? Estando gravemente enfermos, los van a derivar a Santiago, y todos sabemos lo que significa. Es decir, también esta ley es inaplicable. Respecto de los cuidados paliativos, vuelvo a insistir, se podría decir más. Después, una enfermedad seria, incurable, sufrimientos persistentes, intolerables, que no se pueden ser aliviados. Eso entramos en un plano absolutamente subjetivo, y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque sobre todo en estado de enfermedad es sumamente ambiguo. Yo he conocido muchas personas que están físicamente sanas y que, por ejemplo, no le encuentran sentido a la vida, no le han encontrado sentido a la vida, y no se le encuentran, y después plantean la idea de suicidarse. ¿Podría caer ahí? ¿Habría alguien dispuesto? Yo pienso que acá hay un tema gris muy complejo. Después, creo que hay que volver a insistir en los cuidados paliativos, aliviar el dolor. Hay que enseñar más a los alumnos de medicina a aliviar el dolor, pero no a terminar, a causar la muerte, como dice el proyecto, de una enfermedad, porque eso sería una aberración médica, pedagógica y también cultural. Mucho mejor enseñar a cuidar y a sanar, porque partiendo con lo que dije al principio, hay situaciones muy difíciles, y lo digo quien va a los hospitales, quien está visitando periódicamente las cárceles. Hay situaciones muy complejas, dramas humanos horrorosos, pero nos guste o no nos guste, es un acto de violencia porque termina con una vida que está viva. Después, la objeción de conciencia es un derecho, sin lugar a duda, porque permite ser fiel al principio básico de la medicina de no dañar, pero debiese ser para todo el personal de salud que tiene algún vínculo con esa acción, porque, como vuelvo a insistir, no es un tratamiento, no cura nada. Por lo tanto, aquí hay que ser muy cuidadoso. Después quiero decir lo siguiente: estos temas son temas de Occidente, porque en países como África, donde se cuidan a los ancianos, se cuidan a los enfermos, donde los hijos son una gran bendición porque es la única riqueza que tienen las personas, ni se plantean esto. Pero acá hay un tema cultural, que todos sabemos que han disminuido los hijos, todos sabemos que la expectativa de vida ha aumentado significativamente, y todos sabemos que hay muchas personas que están solas y abandonadas. Y es muy complejo, y yo los invito a que pensemos sobre eso, que los espacios de vida más dependientes son aquellos que son los más cuestionados, aquellos que están en el interior del útero materno y aquellos que están en el lecho de enfermo, cuando deberían ser los más cuidados. El talante de una sociedad se mide en la capacidad que tiene de preocuparse de los más pobres. Este es fruto de una sociedad utilitarista, donde la gente que produce es valorada, la gente que no produce es cuestionada en su vida. Mucha gente clama soledad. Hoy día de lo que todos nos quejamos es de la soledad, y al final otros deciden por él. Yo recuerdo, para la pandemia, le ofrecimos al gobierno una casa de ejercicio, una casa de retiros espirituales,
para que hicieran lo que quisieran para colaborar en ese drama terrible que fue la pandemia, y la usaron para aquellas personas que estaban abandonadas en los hospitales del sur. Llegaron muchos. No llegó uno, dos, tres, llegaron muchos. Hay muchas personas que están abandonadas, que no van a tener ningún referente para poder decir yo quiero vivir a pesar que estoy enfermo. El tema al final es el siguiente. Se va a valorar la vida siempre y bajo todas las circunstancias o no? ¿Cómo vamos a medir el talante de una sociedad? ¿En la capacidad de cuidar al pobre o no? ¿Vamos a empezar a decir que vamos a empezar a enseñar que lo que causa la muerte es la acción de un médico y su equipo y no la enfermedad? Y creo que ahí hay que hacer una distinción muy grande y muy compleja. Se habla mucho de compasión. La verdad que no es así. Es una compasión hacia nosotros, que estamos tan preocupados en nuestras propias cosas que no tenemos tiempo ni ánimo de cuidar a las personas más desvalidas. Sobre todo, todos sabemos los serios problemas históricos, por favor, ministra, que se entienda bien, históricos, de la falta de atención médica en muchas partes, y eso va a seguir por mucho tiempo más a medida que van aumentando las expectativas de vida, y creo que ahí hay una urgencia mucho más grande. Por lo tanto, lo que yo pido derechamente en esta reunión es que se postergue este proyecto de ley. Lo digo como ciudadano y tengo el derecho a hacerlo, y que se realice un verdadero tratado de cuidados paliativos a nivel universitario, a nivel de los hospitales. Estamos muy al debe en eso, y también un análisis muy detallado de la cantidad de problemas que se podrían evitar a los enfermos y a la familia con un ensañamiento terapéutico, que es un tecnicismo abusivo que no soluciona nada, sino que genera más daño. Pero la aplicación de una acción humana con la finalidad y con la intención de terminar con una vida humana, aunque esté gravemente enferma y aunque lo solicite, bajo ningún punto de vista. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor cardenal arzobispo. Después, al final, le ofreceremos la palabra a los colegas para que puedan hacer las preguntas, a no ser que, por unanimidad, opinen lo contrario. Yo estoy abierto a esa posibilidad. Escuchamos las exposiciones y hacemos las preguntas. Bien, así lo hacemos. Ofrezco la palabra, en siguiente término, a el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Juan Pablo Mañalich. Don Juan Pablo, por favor, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a la Comisión de Salud del Senado. Dado el tenor de la invitación que recibí para participar en esta sesión, lo que tengo previsto es ocuparme de manera comparativa de algunos aspectos del proyecto resultante del primer trámite constitucional, en la línea de lo que usted mismo indicaba hace algunos momentos, contrastando la manera en que las indicaciones preparadas por el Ejecutivo se hacen cargo lo que corresponde a esos mismos asuntos, y espero entonces que esa consideración comparativa pueda ser de provecho para la deliberación que al respecto pueda desarrollar la comisión. Y entonces lo que quisiera proponer se descompone en dos pasos. En primer lugar, quisiera ofrecer una valoración global de las indicaciones sobre el trasfondo del texto que refleja el resultado del primer trámite constitucional de esta refundición de los proyectos.
para después centrarme en 3 o 4 puntos inmediatamente referidos al tenor de algunas de las indicaciones emanadas del Ejecutivo, con algunas sugerencias muy modestamente de mejora de redacción para disipar algunos riesgos que el articulado propuesto pudiera, a mi juicio, abrir. Ahora, no quisiera, sin embargo, desaprovechar la oportunidad de hacer ofrecer una nota preliminar, buscando no entrar en diálogo con el planteamiento que acaba de hacer el arzobispo Chomalí, porque yo creo que en la medida que se está discutiendo todavía en general sobre el proyecto, puede ser ilustrativo situar lo que está siendo discutido en un marco de reflexión bioética elemental, que a mi juicio, y anticipo entonces mi punto de vista al respecto, debería llevarnos a concluir que lo que se está proponiendo, más allá de estas divergencias de texto en tal o cual punto, yo diría se adecua a los lineamientos que en el marco de un Estado democrático de derecho el Poder Legislativo podría estar razonablemente considerando a la hora de legislar en esta muy sensible materia, eso es indiscutible. Y entonces hay un aspecto que creo puede contribuir a ojalá iluminar la conversación que Monseñor Chomalí planteaba, ¿no? En su alusión inicial a la situación en la que se encuentran muchos adultos mayores en un país que tiene carencias sociales indiscutibles como las tiene Chile, y él entonces transmitía el resultado, ¿no?, de esta, no sé si llamarla encuesta informal, al menos esta consulta de opinión en términos de qué personas que se encontrarían en esa condición en algún momento se manifestarían inclinadas, ¿no?, a solicitar una asistencia para morir, y él aducía que al parecer la respuesta sería unánimemente negativa. Yo creo que eso es virtuoso, porque muestra que quizás el foco de la conversación no debería estar puesto en ese ámbito, al menos exclusivamente. Yo sí creo que hay resguardos que es crucial adoptar en caso de que en definitiva una legislación de este tipo se adopte, para velar por que el compromiso normativo fundamental que a mi juicio subyace a un proyecto de estas características se vea irrestrictamente implementado, que es el compromiso con el reconocimiento de la autonomía de quien ocupa el lugar de paciente. Y creo que no es casualidad entonces que quizás los casos que han tendido a ser más discutidos, ¿no?, en términos de cómo se llega a introducir y eventualmente consolidar una agenda legislativa como esta, sean casos en que no necesariamente está involucrada una persona que se encuentra en un estado de avanzada, sino más bien casos de personas que pueden encontrarse en un rango etario menos avanzado, y que en algún momento, en virtud de un cuadro de salud que por lo demás el proyecto en contraste con las indicaciones especifica en términos que voy a comentar más adelante, en una situación límite pueda llegar a la convicción de que en resguardo de su propia, digamos, idea de quién esa persona es, eso pueda fundar un requerimiento de recibir asistencia para morir. Y entonces creo que es crucial enfatizar que lo que acá se está regulando en términos de las categorías bioéticas pertinentes se encuentra circunscrito a lo que deberíamos entender por eutanasia voluntaria. Este no es un proyecto que se ocupe ni de lo que la literatura bioética conoce como eutanasia involuntaria, y tampoco de lo que la literatura bioética conoce como eutanasia no voluntaria. A este último respecto, la clave está en la función que
proyecto y las indicaciones en su caso otorgan a los llamados documentos de voluntad anticipada, y eso es algo en lo que esperaría poder entrar mínimamente en algunos minutos más. Pero entonces, para concluir, quiero añadir una consideración adicional, y es que yo tiendo a coincidir con Monseñor Chomalí, a pesar de que en las consecuencias probablemente no coincidamos, pero sí en la premisa de que aquí lo que está en juego como valor fundamental no es la compasión, porque la compasión acá es una noción que, por decirlo así, nos lleva a mirar a quien aparece como el agente de la intervención. O sea, ¿cuál es el motivo que lleva a que el médico tratante eventualmente pueda, ¿no?, dar lugar a la prestación consistente en administrar o en posibilitar que sea autoadministrada una sustancia que lleve a hacer cesar esa condición de dolor por la vía de producir la muerte del paciente? Eso hay que decirlo sin eufemismo. Yo creo que la cuestión fundamental acá está en la autonomía del paciente. La compasión no es lo prioritario. Si estamos pensando en clave de compasión, estamos pensando en la situación en la que se encuentra el médico tratante como agente, pero en realidad aquí la preocupación fundamental tiene que estar puesta en el paciente, y es la autonomía del paciente lo que, a mi juicio, desde un punto de vista bioéticamente secular, tendría que fungir como el criterio orientador, ¿no?, de las decisiones que se vayan adoptando. Por supuesto, esto está lejos de no ser controvertido ni en los detalles ni en las ideas matrices, pero creo que tener esas consideraciones a la vista puede al menos orientar la manera en que civilizadamente esa conversación se debería desarrollar, insisto, tomando nota, y en eso coincido con lo que acá planteamos, señor Chomalí, de que estas son cuestiones extraordinariamente complejas por cómo impactan en cosmovisiones que en una sociedad abierta tienen perfecta legitimidad de ser planteadas. Entonces, ahora entrando en lo que anticipaba como una sinopsis, digamos, de valoración global de las indicaciones, si podemos avanzar con eso, perfecto. Voy a simplemente ir haciendo algunas observaciones, y si en el debate hay interés de que entre con mayor detenimiento en algunos de estos puntos, por supuesto, estoy a disposición de la comisión para hacerlo. Yo diría, en primer lugar, que uno puede destacar la acertada reformulación de la proscripción de la obstinación terapéutica. El proyecto emanado de la Cámara de Diputados habla, en cambio, de ensañamiento terapéutica, definida en el contexto de las indicaciones como prolongación artificial de la vida, en oposición a lo que hace el proyecto emanado del primer trámite constitucional, que usa la expresión prolongación artificial de la vida más allá de la muerte natural. Eso es lógicamente un absurdo, ¿no? La vida no puede ser artificialmente prolongada más allá de la muerte natural, y eso creo que las indicaciones del Ejecutivo lo corrigen acertadamente. Por otro lado, y esta es una cuestión que tiene mucho impacto técnico, pero en último término normativo, en términos de la propuesta que está sobre la mesa, yo diría que es acertada la identificación que en el texto de las indicaciones se hace de, comillas, la condición o enfermedad incurable o terminal como el presupuesto de aplicación de las normas que consagran y delimitan el derecho a recibir asistencia médica para morir, y también de las normas que regulan el otorgamiento de los denominados documentos de voluntad anticipada para la asistencia médica para morir. Y eso contrasta con la expresión que, en cambio, a ese respecto emplea el proyecto emanado de la Cámara, que a mi juicio es mucho más vaga, problemas de salud grave e irremediables. El mismo proyecto, por supuesto, después ofrece un catálogo de, uno diría, indicadores de qué cabe entender por esto, pero a mi juicio el proyecto, o sea, las indicaciones del Ejecutivo representan un avance en términos de conferir precisión a esa expresión que resulta crucial desde el punto de vista del diseño regulativo. En tercer lugar, si podemos avanzar, gracias, yo diría que también cabe celebrar, digamos, la mayor precisión que en el texto de las indicaciones aparece en la alusión a la inconsciencia o deterioro cognitivo severo frente a lo que en términos del proyecto emanado de la Cámara se tematizan como inconsciencia o privación, ahí hay una rata, de facultades mentales, ¿no? Creo que la expresión inconsciencia o deterioro cognitivo severo es más precisa, es más agotada, y por lo tanto representa una salvaguardia en parte para algunas de las preocupaciones que Monseñor Chomalí
planteaba hace unos minutos. En cuarto lugar, destacaría también el incremento de precisión que en el marco de las indicaciones exhibe esta definición disyuntiva de la asistencia médica para morir, en términos que resultan ser correlativos a una terminología que yo propondría simplemente para que nos entendamos rápidamente, entre la heteroadministración del fármaco letal y la autoadministración. Esto tiene importancia, lo digo como profesor de Derecho Penal, porque definir de esa manera, quiero decir disyuntivamente, el concepto de asistencia médica para morir vuelve mucho más claro la correlatividad que esto tiene con el problema de subsunción penal de si en caso de no verse satisfechos estos requisitos, lo que estaría en juego sería eventualmente un homicidio en el que pudiera estar incurriendo el médico tratante o, en cambio, un auxilio al suicidio, ¿no? Entonces creo que las indicaciones también están bien aspectadas desde ese punto de vista. En quinto lugar, yo diría que es acertada la supresión del régimen de consejo, yo llamaría cuasi forzoso, entre médico tratante y paciente, que está previsto por el proyecto emanado de la Cámara de Diputados. Las indicaciones suprimen ese régimen y, a mi juicio, esta es mi impresión como lector, digamos, desprejuiciado simplemente de del texto de las indicaciones, eso descansa crucialmente en la compensación que representa la creación de este Comité de Garantía y Evaluación. O sea, yo creo que, digámoslo así, para que la Comisión pueda aquilatar qué es lo que está en juego a este respecto, a mí me parece que el proyecto emanado de la Cámara de Diputados tiende a conferir un grado mucho más de, digámoslo así, última palabra acerca de si la prestación resulta indicada o no al médico tratante individual. A mí me parece que la propuesta de indicaciones emanada del Ejecutivo pretende más bien hacer descansar esa última palabra en un organismo más complejo, y esto yo creo que es bien crucial. Uno podría verlo, yo no suscribiría ese juicio, como una falta de deferencia hacia la autoridad profesional del médico. Yo más bien pensaría que esto hay que verlo también como un mecanismo de protección de la posición del médico, de manera tal que el médico tenga que constatar en una primera instancia que se satisfacen los presupuestos legales en atención a la solicitud reiterada manifestada por el paciente, pero que eso en definitiva sea reconducido a este Comité de Garantía y Evaluación para que sea esta entidad la que, digamos, otorgue el visto bueno que deje, a mi juicio de manera deseable, al médico tratante en condiciones de certeza, ¿no? Pero creo que es una cuestión sobre la que hay que poner la mirada, porque se juega mucho en términos de cuál sea la fisonomía de la regulación en definitiva aprobada, si es que se sigue el camino, llamémoslo así, más individualista, que a mi juicio está siendo favorecido por el proyecto mandado a la Cámara, y el camino más, llamémoslo así, institucionalista, que es el que está favoreciendo el Ejecutivo a través de sus indicaciones. Y por último, esto me imagino que va a ser objeto de un debate. Yo como jurista no tengo nada que me otorgue una voz privilegiada en esa conversación. Como ciudadano podría explayarme, pero obviamente no me han invitado en esa calidad. Pero creo que es crucial poner la vista en lo que está en juego, en que se mantenga o se suprima este reconocimiento de una objeción de conciencia institucional. Este es un debate que en el contexto de la legislación penal chilena en cuestiones bioéticamente sensibles, por supuesto que ya tiene una primera versión en la manera en la que el proyecto de ley de interrupción del embarazo en 3 causales, a raíz de la decisión que adoptó en su momento el Tribunal Constitucional, terminó contemplando un régimen de objeción de conciencia institucional. O sea, creo que ahí, digamos, y no voy a extenderme porque, insisto, no estaría sobrepasando, yo creo, mi legitimidad aquí. Yo creo que hay que hacerse la pregunta de si tiene sentido pensar que el catálogo de derechos fundamentales que reconocen, entre otras, la libertad de conciencia, a ese respecto también cubre la posición de personas jurídicas, y creo que ahí hay un equilibrio muy sensible en términos de si el resguardo es
el punto de vista de la institución o el resguardo es el del punto de vista del médico o el profesional individual que se desempeña al interior de una institución. O sea, yo creo que ese tendría que ser el eje que ordene el debate, más allá de cuál termine siendo el resultado. Y para avanzar muy rápidamente, estas son, digámoslo así, algunas observaciones críticas de carácter más técnico, las voy a simplemente enunciar muy rápido. A mi juicio, en atención al texto de las indicaciones, hay un riesgo que se abre en la redacción del inciso sexto del artículo 16A, propuesto según las indicaciones. El proyecto emanado de la Cámara de Diputados a este respecto propone introducir en el articulado del Código Penal la declaración de que lo establecido en el artículo 391, homicidio, o 393, suicidio, no será aplicable, etcétera, ¿no? Las indicaciones proponen llevar esa regla al texto de la Ley sobre Derecho y Deberes de los Pacientes. Yo creo que eso se puede hacer perfectamente, pero el fraseo responsabilidad penal por los delitos como algo respecto a lo cual operaría esta exención, a mí me genera, pensando en digámoslo así, conferir seguridad jurídica a los profesionales de la salud, me parece riesgoso, porque se da a entender que los delitos se configuran y que estaríamos, lo voy a poner en terminología técnica un poco desagradable, estaríamos quizás estableciendo una excusa legal absolutoria. Eso tiene una serie de consecuencias leguleyas en las que no voy a entrar, pero simplemente para sugerir una posible solución, yo diría, manteniendo la regla formulada en el texto de la ley especial y no el Código Penal, uno podría quedarse con una reacción como esta. Lo dispuesto en el artículo 191 o en el artículo 193 del Código Penal, según corresponda, no será aplicable a quien intervenga en un procedimiento de asistencia médica para morir. Si hay preguntas, me hago cargo de ellas. Aquí hay una cuestión, y el presidente me está haciendo ver que ya estoy excedido en el tiempo. Creo que hay un problema estrictamente lógico en la manera en que en el texto de las indicaciones aparece una remisión en el artículo 16 a los requisitos que, de acuerdo con el artículo 16A y 16B, tienen que cumplirse para que la intervención sea procedente. Hay un problema de circularidad porque es el artículo 16C que, entre otras cosas, se refiere a los requisitos establecidos en el mismo artículo 16C. Eso va a dar lugar a una dificultad mayúscula. Pero además está el hecho de que el artículo 16C se ocupa de la forma que han de mostrar estas solicitudes reiteradas. Y el problema es que el mismo artículo 16 se pone en la situación de que el paciente no esté actualmente en condiciones de emitir esas solicitudes. Yo creo que la solución pasa por lo siguiente. Creo que para simplificar la regulación a ese respecto, el artículo 16C tendría que, en su inciso final, decir algo como esto: la circunstancia de que después de haber realizado la solicitud a las que se refiere este artículo, la persona caiga en un estado de inconsciencia o deterioro cognitivo severo, uno u otro de carácter irreversible, no obstará que le sea practicada la prestación siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 16A y 16B. Y creo que hay que sacar de acá el problema enteramente distinto de que no haya alcanzado el paciente a efectuar estas solicitudes reiteradas, porque eso es algo que hay que dejar, a mi juicio, entregado al régimen de los documentos de voluntad anticipada. Hay una última cuestión, quizás. Creo que hay un riesgo que se abre en la manera en que se frasea la exigencia. El proyecto emanado a la Cámara contempla simplemente la posibilidad de que el otorgante del documento de voluntad anticipada designe a una o más personas para que, comillas, manifiesten al médico su voluntad del paciente. Lo que hace el Ejecutivo a través de sus indicaciones es transformar esa posibilidad en una exigencia. Yo creo que eso es favorable. Pero creo que hay en la expresión para que manifiesten al médico la voluntad del paciente un riesgo de que el documento de voluntad anticipada se convierta en letra muerta. O sea, porque aparece la pregunta, bueno, la voluntad manifestada del paciente por parte de esta persona designada al efecto, ¿necesita coincidir con la voluntad declarada en el documento de voluntad anticipada? Yo creo que esa es la cuestión fundamental acá. Y yo sugeriría, para despejar, o sea, si es que la comisión quiere avanzar, por supuesto, en esa dirección, un fraseo alternativo que diga algo así como: para que hagan constar al médico la voluntad declarada por el paciente en el documento de voluntad anticipada. O sea, si el compromiso acá es con la autonomía del paciente,
yo creo que esta salvaguardia resulta indispensable y simplemente hago ver que a mi juicio hay un problema de incoherencia en la referencia que el artículo primero transitorio hace al reglamento indicado y la resolución señalada en el artículo 16A. En el artículo 16A, en el articulado que resultaría de la aprobación de las indicaciones, solo hay una mención a un decreto del Ministerio de Salud. Eso se podrá corregir fácilmente, pero lo hago ver para no dejarlo en carpeta. Muchas gracias y perdón por el tiempo excedido, señor presidente. Muy bien, se lo restamos de la respuesta después. Lo importante es cerrar las ideas. Para los colegas que se incorporan, las preguntas van a quedar para el final de la tercera exposición. Están inscritos el senador Chaguán, el senador Castro, senador Gaona, senadora Órdenes, diputado Mirosevich, que se ha incorporado. En ese orden. Ofrezco, en último lugar, la palabra al doctor Juan Carlos Bertoglio, que está conectado desde la región de Los Ríos por vía Zoom. Ti offro la parola, dottor Bertoglio. Grazie tante, signore Presidente. Siete alla colonia italiana di Valparaíso. Solo para distender un poquito lo complejo de este tema, nada más. Sí, y a ver si logro hacer la síntesis después de este razonamiento tan hegeliano que parte desde los principios tan claramente planteados por Monseñor Chomalí y terminan en lo específico, concreto y práctico de lo que debe ser una redacción jurídica que trate de especificar y precisar la infinidad de situaciones que se enfrentan particulares de cada paciente, porque cada paciente en sí es un mundo. Yo voy a tratar de, en los 10 minutos y ceñirme al tiempo, de expresarles algo. Hablar de esto es como lo más parecido a hablar del amor, es autobiográfico. Cumplo 50 años ahora, estos días, de profesión médica, donde he pasado desde ser el médico general de campo rural, al médico de UCI intensivista, al director de hospital complejo con oncología y trasplante, al residente de cuidados intensivos, al enseñante de medicina, no quiero ser pretencioso de profesor, a la investigación básica y clínica aplicada, fundando el primer comité de ética acreditado de la investigación científica, que ministerial, por cierto. Mi jefa hasta hace pocos días está presente aquí, la señora ministra, y para cuidar la seguridad y eficacia y tolerancia de nuevos tratamientos de salud. Multidisciplinario, por cierto, y esto desde una facultad de ciencias de la salud, donde hay al menos 10 profesiones de la salud incorporadas. Del punto de vista de la filosofía sanitaria, que creo que aquí es lo central, y obviamente de la historia y de la tradición de la medicina, nos enfrentamos a un dilema esencial. Si los profesionales de la salud, y particularmente el médico, deben o no participar o ser parte de una nueva situación que hoy día la sociedad nos plantea, que es asistir a acelerar la muerte de una persona. Yo creo, basado en esta, digamos, autobiografía, en esta trayectoria, habiendo enfrentado desde todas las posiciones de juego en el campo la problemática, que uno debe plantearse a quién pertenece la vida. Y la vida no la da el Estado. Por lo tanto, si no la da, no la puede quitar. La vida la da la naturaleza y la termina la naturaleza. Y creo que nuestro rol profesional y funcionario, sobre todo en lo público o lo privado, y académico más aún, debe ser
acompañar la naturaleza en su mejor expresión. Y hoy día, gracias a Dios, el progreso permite tener las herramientas y nuestra economía los medios como para respetar la voluntad de la naturaleza sin llevar las cosas a una distorsión como es la distanasia, palabra que he hecho de menos en todo este análisis. ¿Qué es la distanasia? Justamente es la obstinación terapéutica, es el ensañamiento terapéutico. Situación que llega a un límite peligroso con los intereses. Y cuando ahí ya no entramos a hablar de convicciones, sino que hablamos o de ideologías por una punta o de intereses por la otra. Y cuando me refiero a intereses, tenemos que pensar en el complejo médico-industrial que está detrás de los intereses que empujan la mano médica, institucional, social, comunicacional, los medios de comunicación, por llevar las terapias a extremo a tratamientos experimentales y que casualmente son de altísimo costo. Y por lo tanto ahí hay un incentivo perverso a esto. Entonces debemos cuidar ambos extremos. Ahora, en cuanto al principio elemental, basta que una persona que haya expresado su voluntad de no continuar recibiendo tratamientos que prolonguen su sufrimiento y que no tengan ningún propósito, que remedios que no mejoren y que sean de alto costo personal, no me refiero solo a lo material, también en lo material, pero sobre todo de dolor, de sufrimiento físico y espiritual, debe ser respetado. Y para eso la medicina hoy día tiene todos los medios para que en breve tiempo quien no desee seguir viviendo por voluntad propia pueda ser asistido sin dolor, sin angustia emocional, sin desesperación y pueda ser acompañado y en el plazo práctico, y hablo aquí técnicamente como técnico, en pocos días simplemente descansa en paz. Eso es lo que hacemos hasta hoy, porque la pregunta es ¿cómo funcionamos hoy día? Y es así como la buena práctica clínica, que viene de Hipócrates, el superdidáctico, y que ha recogido, digamos, esta función de la medicina que hoy día no está explicitada propiamente tal, que es la compasión o la paliación, funciona. Hemos ido creando, y agradezco a la ministra en su gestión el gran apoyo que han recibido las unidades de cuidado paliativo en nuestros hospitales. En nuestra región hemos quintuplicado la dotación médica y profesional en nuestra unidad de cuidados paliativos. Estamos hoy día con una inversión de 3.000 millones en recursos físicos y materiales para atención domiciliaria y para cuidados paliativos universales, cumpliendo con la ley que existe ya, en un tremendo esfuerzo de formación. Hemos creado un programa docente de especialización en cuidados paliativos. Y si le ponemos un poquito más de cariño, creemos que podemos llegar a atender el número de casos que requieran estas decisiones, porque en la práctica no son tantos. Y la verdad es que hoy día, si uno mira nuestra red sanitaria, al menos en la macrozona sur austral, donde yo estoy, el 10% de las camas hospitalarias son las llamadas sociosanitarias, o sea, personas que están hospitalizadas porque no son incapaces de autocuidado, requieren algún manejo terapéutico para sobrevivir y para tener residencias donde vivir, tener techo, etcétera, porque no tienen ningún lugar, ni red social de apoyo, ni familiar donde estar. Y son el 10% de las camas hospitalarias que podrían ser de agudo, que podrían estar destinadas a acortamiento de lista de espera, a cirugías pendientes, etcétera, están destinadas a la compasión, a los cuidados paliativos. Y no es poco, el 10% de las camas. En nuestra región son alrededor de un poquito más de 100 camas. Ahora, en nuestra región de Los Ríos.
Ahora bien, el problema cuando se admite que los profesionales de la salud pueden intervenir en la ejecución de estos procedimientos, se genera una pléyade de efectos prácticos en cadena que deberá acoger el reglamento de la ley. Y ese reglamento va a ser infinito y complejísimo. Y va a ser un reglamento que va a tener poco control y supervisión. Y al final, protocolizar estas situaciones para la infinidad de casos que ocurren va a ser tremendamente difícil desde el punto de vista práctico. Y si hay asociado en la ley una especie de excepción o eximisión, mejor dicho, de responsabilidad penal, esto puede terminar realmente muy mal. Y una buena intención, digamos, de acoger este sentimiento puede terminar en muchas irregularidades y tragedias. Por lo tanto, estoy mirando ahora, termino en breve, quiero decir que debemos darle una vuelta de reflexión a esto y habiendo tanto camino y tanta posibilidad de completar una gestión de salud pública y que obviamente se proyecta al mundo privado porque los protocolos públicos se proyectan a los privados y las clínicas siempre tratan de seguir las líneas guías del ministerio en términos de referente y de las sociedades científicas, podemos establecer de esta manera una referencia diciendo que hoy día en Chile y la salud tiene al menos 5 elementos, 5 componentes. Tiene el fomento, la protección, tiene la curación, tiene la rehabilitación y tendrá o debiera tener explícitamente, hoy día está tácita, no es explícita, la compasión o la paliación, y podemos encontrar alguna palabra que rime con las anteriores para recoger este concepto debidamente. Yo en todos estos años y en todos estos puestos que he ejercido la profesión, nunca hemos recibido, cuando se ha cumplido con estos principios de primero no dañar, porque cualquier cosa que sea fuera de proporcionalidad terapéutica en cuanto a proporción, eficacia, costo, y en el costo no estoy hablando solo de lo material, sino que estoy hablando principalmente del costo en sufrimiento, que esté fuera de proporciones, la proporcionalidad de la acción, nunca hemos tenido una petición de término anticipado. Finalmente, recojo la observación práctica y central que tiene implicancias éticas profundas y filosóficas que ha hecho el profesor de Derecho, el profesor Mañalich, que es la definición precisa, la necesidad la imperiosa, esencial, de definir con precisión absoluta lo que es una condición clínica terminal. Y en ese caso, deberíamos acotarla tal vez exclusivamente a lo biológico, porque la condición autopercibida, psicológica, emocional, de no tener más sentido de la vida, de no querer seguir viviendo, porque no le encuentra sentido al mundo, porque no logro descifrar de dónde venimos, para dónde vamos y qué estamos haciendo aquí, eso no debería ser un criterio para decir voy a acompañar médicamente el término anticipado de esa vida por esa condición. Si fuera así, perderíamos la mitad de los artistas, a casi todos los poetas, y perderíamos prácticamente a muchos de nosotros también. En esa búsqueda de sentido, yo creo que debe haber también un acompañamiento que no corresponde solo a la medicina, sino que corresponde a la sociedad entera. Por lo tanto, la condición de terminalidad debería quedar clara para los pacientes en todas las condiciones.
no solo las oncológicas, que son las que más nos apremian en este momento, sino que también las cardiovasculares, las neurológicas, las renales, cuántos pacientes tenemos en diálisis, hasta cuándo los vamos a dializar, hasta cuándo vamos a estirar. Estamos dializando muchas veces cadáveres en condiciones de calidad de vida horrendas, etc. Y eso creo que es mucho más correcto desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humanitario, y créanme también desde el punto de vista político, porque al final de cuentas lo que hace la buena política son las buenas leyes. Muchas gracias. Gracias, don Juan Carlos. Han concluido las 3 exposiciones programadas para el día de hoy y voy a ofrecer la palabra rogándoles que en la presentación de las preguntas sea lo más conciso posible y lo más claro y directo posible. En el orden, entonces, senadores Chaguán, Castro, Órdenes, Gaona y el diputado Mirosevich. Sí, presidente. Senador Chaguán. Lo que estamos tratando hoy día no es un tema cualquiera. Estamos hablando también de lo que dice relación con la cultura de lo desechable que se instala a veces en nuestras sociedades. Y en ese contexto, aquellos que defendemos la vida desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural, por supuesto que hemos manifestado nuestra disposición a votar en contra de este proyecto. Y no es primera vez que este proyecto se discute en este Congreso Nacional. Yo a lo menos, y eso he tenido 2 periodos de senadores, y estoy concluyendo mi periodo parlamentario, hemos tramitado el proyecto de testamento vital del senador Fulvio Rossi, se discutió, llegó a sala, fue rechazado en sala. No es un tema que no se haya discutido ni se haya tramitado en los parlamentos. Y por supuesto que va cambiando la representación parlamentaria y puede cambiar la voluntad popular expresada en el Parlamento. Además, como autor de la indicación que estableció la prohibición del ensañamiento terapéutico, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, como el acompañamiento espiritual para las personas enfermas, creo sin lugar a dudas que acá debería ponerse foco en otras políticas públicas. Y vuelvo a insistir, en los temas que hacen relación con las coberturas de cuidados paliativos. Y yo estaba pidiendo, presidente, justamente se habían llegado los oficios que hizo relación con las coberturas de cuidados paliativos que hoy día tenemos en nuestro país, por servicio. Hoy día, personas para lograr tener acceso a cuidados paliativos tienen que hacer una larga espera. Y quiero decirle, ministra, con todo cariño, por su intermedio, presidente, sí, que hay una dificultad enorme para acceder a cuidados paliativos en nuestro país. Y lo vemos todos los días. Lo vemos porque consultan en nuestras oficinas y llamamos a los servicios justamente para llegar y lograr los cuidados paliativos. Entonces, yo quiero señalar simplemente, y ahora directamente a la pregunta, además fuimos autores de la norma sobre objeción institucional y recurrimos al Tribunal Constitucional por la objeción institucional. Yo creo que la objeción institucional es absolutamente necesaria. Y yo quisiera preguntarle al profesor Mañalich y al director del centro hospitalario que nos acompaña, su posición respecto a la objeción de conciencia institucional. A nuestro juicio, por lo menos, creemos que es absolutamente necesaria, no solamente la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, también de las instituciones de la salud, desde el punto de vista de practicar este tipo de procedimientos. Eso, presidente. Muy bien, le rogaría a los expositores que vayan tomando nota de las preguntas para que al final lo hagamos. Antes de eso, yo quiero pedir a la comisión exprese voluntad. ¿Por qué? Porque acaba de llegar una rectificación de la sesión de mañana. La sesión de mañana ha quedado sin efecto en la sesión ordinaria a partir de las 16 y se adelanta a partir de las 15. ¿Cuál es el problema? El problema es que los 2 primeros temas tienen quórum calificado. Son ley orgánica constitucional, el punto 1 y punto 2 de la tabla a partir de las 15. Si la comisión acuerda, yo puedo solicitar a la sala que autorice la sesión en paralelo. Si la sala, como ha sido otras veces, pero ojo, porque aquí hay quórum calificado y es posible que no nos den. Por eso lo someto a la consideración de ustedes. Si ustedes están de acuerdo, lo pido. Si lo autorizan, seguimos con el timing que está acordado y establecido para terminar de escuchar audiencias mañana. Si no lo dan, no hay nada que hacer y pasamos para el día lunes
en el horario que hemos convenido, 2 de la tarde, para poder escuchar a la audiencia. Lo digo ahora porque hay que avisarle en todo caso para que pudiesen estar preparados los expositores y no le vamos a hacer venir o que no puedan modificar la agenda. ¿Ambos por Zoom? Ok, es más fácil entonces. Senador Castro, sobre el punto, por favor. Sí, sobre este punto, sugerirle que tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, usted pida que pueda sesionar en paralelo en la comisión y obviamente al momento de votar se nos avisará o interrumpiremos si es que es antes de las 16 horas y concluiremos a votar, cosa de no alterar el quórum correspondiente. Yo le sugiero que sigamos el mismo esquema habitual para poder cerrar correctamente el tema. Senador Gaona, sobre el Presidente, yo no estoy muy de acuerdo porque mañana precisamente a primera hora se discute el proyecto de la Superintendencia de Medio Ambiente. Yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, yo tengo una postura crítica del proyecto y evidentemente no estoy dispuesto a perderme el debate y a opinar y más encima a votar en ese proyecto. Por lo tanto, yo por lo menos no voy a dar el acuerdo, o sea, si es por mayoría, perfecto, pero yo no voy a dar el acuerdo en sala, presidente. Muy bien. A ver, la manera de zanjar esto, yo hice la consulta, la manera de zanjarlo es votarlo rápidamente. ¿Estamos de acuerdo en solicitar la sesión paralela mañana a la sala? Pido votación. Sí. Perdón, estamos votando, pero le voy a dar la palabra sobre el punto. Sobre el punto. Presidente, o sea, yo entiendo que vamos a votar, lo más probable es que sea favorable, pero el senador Gaona también ha sido bastante claro en que se va a oponer, por lo tanto no vamos a tener sesión. Pero bueno, pero la comisión va a fijar una postura al respecto. Sí. Seguimos votando. Llevábamos... A favor. Voto a favor. A favor. Entonces, por mayoría de votos, 4-1, la comisión acuerda solicitar a la sala. Muy bien, acordado entonces, lo solicitamos en la sala Presidente, solo soberana. aclarar que mi oposición es porque precisamente el debate el primer punto de la tabla de mañana es realmente importante y tiene que ver con la ley que da facultad a la Superintendencia de Medio Ambiente, que yo soy partícipe de ese proyecto de ley y además es un tema que me interesa muchísimo y no quisiera perderme ni este debate ni el otro. Por lo tanto, yo creo que en la amplia posibilidad que me dan las facultades constitucionales yo puedo ponerme en la sala y eso no implica que no me esté negando a debatir esto. Ha quedado muy clara su postura de su primera intervención. Muy bien, continuamos entonces con el uso de la palabra. Le ofrezco, según el orden, déjenme buscar el papelito, senador Castro. Saludar a todos los invitados, el cardenal, abogado Mañalich y al profesor Bertoglio, que también conozco en mis visitas que he hecho a Valdivia. Quiero hacer algunas precisiones para que ellos se puedan hacer cargo también de los puntos. Un enfermo postrado no es un enfermo terminal. Yo valoro todas las opiniones que se den, pero estamos hablando de calificaciones distintas. Una persona puede tener una enfermedad benigna, de larga evolución, puede ser un tetrapléjico, puede ser una persona hemipléjica, puede estar postrado toda su vida, pero no es terminal. Para que separemos las cosas. Este proyecto aborda la enfermedad terminal. Segundo, la eutanasia pasiva, los que somos médicos o el mundo de la salud la hemos practicado hace muchísimos años, que es que cuando un enfermo es irrecuperable, irreversible en su pronóstico, se le retiran los medios que justamente combaten lo que dice el cardenal, que es el encarnizamiento terapéutico. ¿Y qué hacemos los médicos para evitar el encarnizamiento? Retiramos todas las medidas, hasta retiramos el oxígeno, retiramos ventilación mecánica, diálisis, nutrición parenteral, analgésicos de alta, y la persona muere. Muere por omisión del personal que deja de suministrarle terapias que no tienen ningún sentido. 3, se abre con este proyecto una voluntariedad que hoy día no existe a las personas. Quien tiene la concepción legítima, pero en un mundo, como dijo el cardenal, separado la Iglesia del Estado, hay una cantidad de gente que dice, mire, yo también tengo derecho a decidir qué me va a pasar cuando yo ya sé que estoy desahuciado. Sabiendo eso, yo quiero una asistencia médica para mi buen morir en esa condición, sabiendo que ya padezco de este mal incurable. Por lo tanto, esa voluntad es la que se coloca a disposición con esta ley, porque esta ley jamás va a obligar a nadie, menos una persona con una doctrina o una fe religiosa, a decir, mire, si la vida es de Dios,
Bien, es el camino que tomará y nadie le va a forzar a nada. Pero la cantidad de personas en el mundo que no piensan así tienen también derecho a tomar un camino. 4, fíjese que este proyecto de ley le da 8 requisitos para poder acceder y postular. Mayor de 18, chileno con residencia por más de un año en Chile, consciente y lúcido, o sea, libre de drogas, sustancias, libre de depresión, evaluado por un psiquiatra, con un diagnóstico de 2 médicos especialistas que califiquen su enfermedad como incurable, además con un comité de evaluación y de garantía que crea las indicaciones del Ejecutivo, y además expresando por escrito ante 2 testigos y ante un ministro de fe su voluntad de querer anticipar su muerte. O sea, este no es un menú para el suicidio asistido del que quiera ocurrírsele que tiene que morir. No. 4, terminando, presidente, decirle que en este contexto la objeción de conciencia está contemplada, me parece muy legítimo. Tiene que haber objeción de conciencia, pero ¿quiénes tienen conciencia? ¿Las estructuras, los hospitales, las clínicas o los profesionales y el personal de la salud? Es el personal de la salud, de toda naturaleza, sí. Y a mí me parece que eso tiene que estar recogido. Distinto a lo que es lo institucional, que es tema que lo veremos después. Yo creo que cada uno puede tener su punto de vista, pero la conciencia, entiendo yo jurídicamente, sin ser abogado, es parte de la característica de las personas. Y por último, algo, presidente, que me parece que qué familia no discute en su almuerzo, en su comida. Si yo un día me pasa esto, no quiero que me hagan esto otro. Si a mí me declaran tal cosa, por favor, lleguen hasta aquí. Por favor, quieren ordenarme. Díganme. Si estoy lúcido, díganme que estoy con una enfermedad grave. La verdad, la sinceridad. Este proyecto incluso reconoce la voluntad anticipada, que es una suerte de testamento vital para que las personas en su sano juicio, sin enfermedad, estamos hablando de una persona que no tiene una enfermedad incurable, declare y se le respete que no quiere someterse a determinados procedimientos, terapias, en fin, o incluso eutanasia, si llega el momento en que está sentenciado por una enfermedad incurable. O sea, yo creo, con esto cierro, le dejo planteado estas interrogantes, sobre todo al cardenal, del cual tengo la mejor opinión. Conversamos juntos el aborto en 3 causales con el cardenal hace 8 años atrás, lo discutimos. No, sí sé, usted nunca estuvo de acuerdo. No, fue invitado. Usted fue invitado, marcó su punto de vista. Por favor, evitemos el diálogo, estamos en comisión formal. Y termino diciendo, presidente, que así como en esa época parecía que la interrupción en 3 causales era algo imposible, que iba a venir una hemorragia de abortos provocados, no ocurrió nada de eso. Son 5.000, 8.000 mujeres las que se han hecho cargo de esa interrupción en 3 causales, que ha sido muy acotada, muy precisa, no ocurrió ningún drama mayor. En este caso es más simple todavía, porque no es un tercero, es la vida del titular que quiere un acompañamiento para esa muerte digna cuando sabe que está condenado a morir por una enfermedad que es absolutamente irreversible e incurable. Gracias, presidente. Recuerdo que estamos debatiendo en general la idea de legislar sobre un proyecto que no es el que vamos a discutir en particular. Lo que formalmente conocemos es el proyecto que viene de la Cámara, que ya ha sufrido formalmente modificaciones sustantivas que las conocemos extraoficialmente, digo extraoficialmente porque si bien es cierto se dieron a conocer en esta comisión, la verdad es que todavía no estamos debatiendo en particular esos detalles de las indicaciones porque primero debemos despachar en general y después discutir las indicaciones en particular. Quiero manifestar esto, lo dije ayer, lo reitero nuevamente. Le ofrezco la palabra a la senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a los expositores y también valorar sus comentarios. Estamos en un debate que claramente no es sencillo. Yo sí tengo la convicción de que estamos en condiciones de darlo. Ya había una antesala de 10 años, de una década en la Cámara de Diputados. Ha estado en este Senado 4 años y creo que hoy día colocarlo con la prioridad que también tiene, me parece que es dar respuesta a una pregunta al final del día, porque ¿cuál es el rol del Estado en esta materia? Y que probablemente esa pregunta recae en esta mesa el día de hoy. Y en ese sentido,
yo creo que hay varios temas. Los seres humanos tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y en ese sentido creo que el Estado debe dar las condiciones o establecer un marco respecto del cual tengamos claro cómo vamos a abordar este tema, porque lo que ocurre hoy día es que hay un vacío, incluso se podría entender penalizado. Entonces, no hay respuesta. Si hay expresión de voluntad, y yo entiendo que parte de lo que nos hace particularmente seres humanos, y lo hablaba uno de los expositores, tiene que ver con nuestra autonomía. Probablemente en esta mesa, si la pregunta fuera individual y alguien le dijera, en una situación hipotética, si vamos a expresar voluntad respecto a un proceso de eutanasia, algunos dirán sí, otros dirán no. Pero si esto no está regulado, lo que le estamos diciendo es no a todo el mundo. Y esa es mi razón en particular, porque creo que hay que legislar y en general, evidentemente, que estoy a favor de una normativa de esta naturaleza. Las personas nos hacemos cargo de nuestras acciones. Y acá hay expresión de voluntad, yo la entiendo como una decisión que es consciente. Y ahí también hago el link con lo que planteaba el senador anteriormente. Yo creo que el tema de la objeción de conciencia en los profesionales y en los médicos, evidentemente que tiene que ser una garantía también, porque también ellos toman sus propias decisiones. Sí tengo creo que va a ser parte del debate, como es una característica y un atributo propio de las personas, yo no creo que sea institucional, será parte de lo que tendremos que conversar. Y quería hacer esta reflexión más que una pregunta, porque es parte del debate. Monseñor Chomalí también, dado que él señalaba, no recuerdo bien la pregunta, pero es si, por ejemplo, la Fundación Las Rosas y en otras organizaciones con las que son parte de la Iglesia, personas en estados más críticos, terminales, alguien habría manifestado su voluntad de morir o tener asistencia para eso, y la respuesta fue jamás, porque efectivamente estos son hechos excepcionales, creo yo. Y creo que esa es otra de las características que tenemos que tener en consideración. Esto no es algo masivo, no es a todo evento, y en ese sentido yo me quedo con esta capacidad que es tan propia de los seres humanos y también nuestro derecho a elegir de manera consciente y con expresión de voluntad. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Órdenes. Le ofrezco la palabra al senador Gaona. Don Sergio. Ojalá que sean 9. Quedé muy preocupado con la intervención del senador Castro, yo espero que vuelva, que dice relación con que frente a una situación crítica hay una praxis médica de retirar suministros vitales para la vida. Una cosa dice relación con el ensañamiento terapéutico y con el rechazo que puede tener un paciente respecto de tratamientos médicos, y otra dice relación distinta con dejar de suministrar alimentación parenteral o oxígeno o también elementos básicos como suero. Eso es un límite muy distinto. Entonces eso lo planteó el senador Castro y me gustaría que lo aclarara en su intervención, porque estamos hablando que la praxis médica estaría muy alejada de la buena praxis médica. Eso es, presidente. Muy bien, en todo caso, vuelvo a repetir, yo creo que de continuar el trámite, y eso dependerá de la sala, una vez que despachemos este proyecto a la sala, entraremos a afinar todos los detalles que pueda contener este proyecto o sus derivados, ¿no? Senador Gaona, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera no hacer una gran reflexión en esto, pero sí hacer preguntas en beneficio del tiempo que tenemos. Y una pregunta para Monseñor Chomalí y otra para el profesor Mañalich. En primer lugar, a Monseñor preguntarle una columna suya de junio del 2025, de este año, hace poquito tiempo atrás, que denominó Morir en Paz, usó un concepto de eugenesia social.
quisiera que profundizara en ese concepto y nos pudiera ilustrar un poquito más a esta comisión respecto de la relación de este concepto con la eutanasia y evidentemente con el tema de la dignidad para morir. En segundo término, al profesor Mañalich, perdón que sea tan sintético, presidente, pero para el profesor Mañalich, desde la perspectiva ético-jurídica, en función de lo que usted ha hecho en su intervención, la colisión de estos dos conceptos como la autonomía de la voluntad y la inviolabilidad de la vida, ¿cómo poder resolver esa dificultad? Y también quisiera que me pudiera ilustrar un poco más también desde la perspectiva constitucional, en estos dos términos, autonomía de voluntad, o estos dos conceptos, autonomía de la voluntad y inviolabilidad de la vida, lo que está establecido en términos constitucionales, el derecho a la vida y todas las prerrogativas que se establecen allí. Esas dos consultas, presidente. Gracias, senador Gaona. Le ofrezco la palabra al diputado Meirosevich. Muchas gracias, presidente. Saludar y agradecer a los expositores, cada uno desde sus respectivos ángulos hacen un aporte a este debate. Y por supuesto se respeta a cada una de las visiones porque este es un proyecto que está inspirado precisamente en la tolerancia. Quiero no abandonar el debate general, porque me parece que por lo demás tiene una riqueza que no es bueno que nos distraigamos en este momento del debate respecto de lo particular. Y yo quiero discutir y preguntarles más bien a Monseñor Chomalí y al profesor Mañalich respecto de los límites del poder, que me parece el debate central en esta discusión. Porque, ¿cuál es el grado de legitimidad que tiene el poder público para obligar e interferir en un espacio de soberanía individual? Esa es la discusión central. ¿Y por qué lo pregunto? Porque el Estado tiene, como sabemos, el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Todo lo que emana este Congreso Nacional se transforma legítimamente en una fuerza en la sociedad. Porque tenemos el Estado, el poder público tiene el monopolio del uso de la fuerza. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el grado de legitimidad respecto de eutanasia para que utilicemos ese monopolio para obligar e interferir en un espacio de soberanía individual? La segunda pregunta en esa misma línea es, en una sociedad pluralista, ¿es legítimo que una creencia particular, en este caso la vida hasta la muerte natural, entendamos eso como una creencia particular? Otros podrán tener una creencia distinta. Yo personalmente tengo una creencia distinta. Y mucho de la sociedad chilena tiene una y no nos vamos a poner de acuerdo respecto a ese punto porque en una sociedad pluralista ni siquiera es necesario que nos pongamos de acuerdo. Pero entonces, ¿es legítimo que utilicemos ese poder público para imponer una creencia particular a través de la ley? En este caso, obligar a sufrir, porque para aquellos que tienen creencias distintas a la anterior que mencioné, no tenemos más alternativa que sufrir hasta el final. Porque el monopolio del uso legítimo de la fuerza nos obliga a sufrir hasta el final. Aquel que tiene una creencia distinta en una sociedad pluralista no tiene espacio en la legislación actual. Tercera pregunta. Perdón, diputado Miroslevich, le sugiero a los colegas, por favor, que si tienen alguna particularidad, lo digan pidiendo la palabra. No interrumpan al parlamentario. Sí. Prosiga, diputado. Tercera pregunta, presidente. Hoy día hemos visto en la última encuesta que salió pública la semana pasada, un 83% de aprobación de esta ley en la sociedad chilena. Pero imaginemos que esto no fuera así. Imaginemos que la ley de eutanasia no gozara de las mayorías que hoy día goza y la transversalidad que tiene. ¿No es acaso la eutanasia una práctica contramayoritaria? Es decir, una práctica donde en el ejercicio de mi propia libertad individual yo no requiero aprobación social para poder ejercerla. Me gustaría que si pudieran ambos invitados profundizar en esta idea de lo contramayoritario, es decir, yo estoy sujeto, mi ejercicio de libertad individual, ¿de verdad tiene que estar sujeta a la creencia mayoritaria respecto a un tema como eutanasia? ¿Es necesario que yo le pida aprobación a la sociedad para resolver el sufrimiento al final de la vida? Y por último, creo que en la humildad que todos tenemos que tener en esta discusión, sin pretender que nadie tiene la verdad final ni la razón respecto de esto.
si esto es una ley controversial, porque lo es naturalmente, ¿quién es mejor? Y esto es una pregunta que los legisladores tenemos que responder. Y nosotros en calidad de legisladores de la República, no en calidad de budistas o de cristianos o de agnósticos, de lo que sea. No, en calidad de legisladores de la República. Si esta ley es controversial, ¿quién tiene que resolver la controversia? ¿No es acaso mejor, más sano, más democrático, más respetuoso que la controversia la resuelva el paciente que está sufriendo, que está en esa condición de sufrimiento extremo? ¿Por qué nosotros vamos a reemplazar? Diputado. Termino. Sí. Sí. Lo interrumpo porque se va a suspender la sesión por el solo mérito de la convocatoria. Me acabo de dar cuenta de que a pesar de que teníamos un acuerdo de que los días martes la prolongábamos hasta las 11:30, sesión extendida, no fue así y por lo tanto la sesión se cae en 10 segundos. Ya. Ampliaríamos hasta el horario extendido 11:30. Muy bien, acordado. Puede terminar, Bien. diputado. Gracias, presidente. Entonces, bueno, Sí, 11:30. ¿qué es más legítimo que resuelva la controversia? ¿No es mejor que lo resuelva cada individuo, cada ciudadano, frente a sus propias creencias, no impuestas por nadie, frente a su propia creencia, y donde el Estado no utilice el monopolio de la fuerza para imponer una creencia particular? ¿No es más respetuoso eso con los ciudadanos? Y de esa manera nos entendemos en un Estado laico como un espacio de respeto a todas las creencias y de convivencia pacífica. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mirosevich. Voy a ofrecer la palabra entonces a los expositores para responder lo que aquí se ha planteado. Solamente quiero hacer mi propia pregunta. Recién el doctor Bertoglio había señalado que echaba de menos el concepto de distanasia. Y me gustaría que lo precisare, porque si lo plantea así, este es un proyecto de eutanasia, pero también hay una cuestión ética que va más allá incluso de estos dos conceptos y me gustaría que lo precisare. Vamos a ofrecerle la palabra para la respuesta en el mismo orden de las exposiciones. Monseñor Chomalí, al señor Mañalich y al señor Bertoglio. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer al diputado porque ha puesto el debate donde corresponde. Eso es lo que yo valoro. Es decir, la soberanía individual y si puede haber alguna injerencia respecto de las propias creencias. Y pienso que eso es inviable porque muchas personas, aludiendo al valor, a su propio valor, a su propia subjetividad, a su propia creencia, han cometido aberraciones impresionantes durante la historia y también en Chile. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con decir que no se pueden imponer absolutamente nada, porque sería ir en contra de la soberanía individual. Pero me alegra al menos que haya sincerado el debate, si es el emerger de la subjetividad o vamos a reconocer que hay algunos derechos naturales superiores al Estado que arrancan de la naturaleza misma del ser humano, que el Estado debe reconocer y reglamentar su ejercicio, pero no siendo él quien los conceda, tampoco jamás negarlo. Si ese es el tema de fondo, y yo me alegro sinceramente que lo hayas planteado, porque este tema de la eutanasia es un tema cultural al final, ni siquiera ideológico, es un tema cultural. El emerger de la persona o reconocemos una verdad. En segundo lugar, no responde al tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Se realiza una acción obsesiva para solucionar un problema. Y el primero que reconoce que es un drama, situaciones graves, el primero en reconocerlo es un drama, se soluciona con un acto de violencia. Y lo dice claramente, tanto así que en muchos países del mundo se habla de un delito privilegiado porque se reconoce, como muy bien dice el profesor Mañalich, que hay una acción obsesiva. Después, el doctor Castro, siempre tan caballero conmigo, porque coopero curso de mi hermana en medicina, ese es el motivo que tiene de ser conceptuoso. ¿Ah? Ah, no, sí, por mi hermana. Es por mi hermana. Lo mismo que la doctora Aguilera. Él pone el límite. O sea, ya no se trata de un enfermo postrado y puso todas las categorías, tetrapléjico, situaciones dolorosísimas que uno conoce mucho. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Puede una persona terminal, como la planteas tú,
estar consciente y lúcida para dar un consentimiento? No puede. Ese es el punto. No puede. No puede dar una persona terminal dar un consentimiento. Pero lo que nosotros estamos diciendo es una sola cosa. Una sola cosa. Las personas no están obligadas a todos los tratamientos que se le pueden ofrecer. No se está obligado a eso. Estamos hablando de tratamientos ordinarios, normales, proporcionados. Quien determina eso es un médico auténticamente competente. Porque además, este tipo de proyecto, ¿qué es lo que hace? Convierte al médico, una profesión a la que le tengo mucho aprecio, sencillamente en un ejecutor de técnicas de otros, y caemos en la medicina del deseo. Yo decido con mi vida hacer esto otro, y el otro que estudió no sé cuántos años tiene que practicar. Porque si no, todo esto sabe dónde va a terminar en los tribunales de justicia. Es decir, como decía muy bien el profesor Bertoglio, se entra en una dinámica impresionante. Entonces, lo mío es muy sencillo. Lo de la iglesia es muy sencillo. Es sencillamente cuidemos a una persona. Si no podemos sanar, acompañemos, consolemos, etcétera, hasta que, como dicen las personas, hasta que Diosito me lleve. Qué distinto es cuando una persona sabe que por en virtud de la naturaleza, por su enfermedad falleció, por su enfermedad, y no que una persona realizó un acto concreto dirigido a morir. Yo creo mucho en la autonomía, sin lugar a duda, la autonomía personal, pero es una autonomía situada de una criatura, una autonomía que siempre tiene que estar ligada a la verdad y tiene que estar ligada al bien. Porque si empezamos a hablar de autonomía, se puede dar en personas ignorantes, o sea, irremediablemente sin conocimiento, y podríamos justificar absolutamente todo lo que pasa en todo el ámbito de la sociedad. Por lo tanto, lo que yo vuelvo a plantear es casi un tema de sentido común. Además, qué frustrante va a ser cuando una persona que está en el sur, en el norte, pida un psiquiatra, y sucede que en el servicio público hay una carencia de psiquiatra impresionante, y le den hora para 8 meses más. Es así porque, de hecho, en los hogares de niños, el esfuerzo que hay que hacer para que lleguen a un psiquiatra es inmenso, y se recurre a la medicina particular con todo lo que eso significa. Por lo tanto, yo creo que, en primer lugar, yo te felicito, sinceremos el diálogo. Sinceremos el diálogo. Aquí se trata, si el Estado tiene que participar de las decisiones personales, y si es así, tiene que irse a todo el extremo. Absolutamente. Y una persona que no quiera vivir, el Estado tendría la obligación de generar la instancia para que pueda morir, entre comillas, seguro en un quirófano, y no que se suicide. Podría llegar a ese extremo. Después, la pregunta suya es bien terrible, pero efectivamente en países occidentales que desde el punto de vista humano han fracasado, porque esa es la verdad, han fracasado, muchas personas piden la eutanasia como una única salida para terminar con su soledad, con su abandono, con su pobreza, etc. Y al final están tan solos que quedan exclusivamente al arbitrio del médico y de su criterio, y tanto es así que hay personas que se sienten tan indefensas que se van a otros países para evitar que sean susceptibles a eso. Mira, acá el tema es el siguiente: cultural. Una sociedad que gira en torno al consumo, a la competencia, al exitismo, al desarrollo exclusivamente económico, estas personas no tienen espacio. Ese es el drama. Y el talante de la sociedad se mide en la capacidad que tiene de cuidarlos más. Y a mí me da mucha pena que el orden médico, tremendamente prestigiado en Chile, va a entrar en una carrera, por así decirlo, que yo creo que no se merecen. Con esto no estamos diciendo que las personas tengan que sufrir, porque acá en el fondo se plantea, como planteaste tú, que estamos imponiendo un sufrimiento. No se está imponiendo un sufrimiento, absolutamente. Pero si es por sufrimiento, pensemos en los migrantes, cómo están sufriendo y cómo nos ayudan en Chile.
pensemos en la gente que está sin trabajo, pensemos en los 350.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Es decir, el sufrimiento es un concepto muy amplio. Aquí estamos hablando que hay una idea de que hay personas que están enfermas que no pertenecen a la comunidad moral y por lo tanto se puede hacer una acción violenta, porque esa es la verdad, y el mismo documento lo plantea, para terminar con su vida. Y eso yo al menos siempre voy a decir que no es lo que el país quiere, y no lo digo como desde el punto de vista de fe, sino que lo digo prácticamente desde el punto de vista del sentido común, ¿qué país queremos construir? ¿Hay espacio para los más débiles, los más pobres o no? Tan simple como eso. Esa es mi opinión. Gracias, monseñor Chomalí. Le ofrezco la palabra a don Juan Pablo Mañalich. Gracias, presidente. La primera cuestión planteada es la del senador Chaguán en torno al asunto de la objeción de conciencia institucional. Yo hice presente que creo que esta es una cuestión sobre la que se puede desarrollar una discusión, ojalá informada, pero muy intensa. Pero dado que él amablemente me anima a ser más explícito en cuál sería el abordaje que yo propondría, e insisto que yo no reclamo para lo que digo ningún privilegio, o sea, estoy separando mi rol de académico de esta consideración más personal, pero yo creo que cuando se discute sobre la objeción de conciencia institucional es buena receta partir discutiendo en general sobre la objeción de conciencia, y desde ese punto de vista yo tengo algo de nostalgia por el siglo XIX, en que un código civil podía ser puesto en vigor con un artículo primero que dice: la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Eso quiere decir que la ley obliga. Y que la ley obligue quiere decir que uno necesita contar con razones extraordinariamente poderosas para que la propia ley reconozca situaciones en que, en virtud de un conflicto con la conciencia de alguien, la ley renuncie a esa pretensión de obligar. Yo creo que si eso no está claro en el punto de partida de la conversación, este Congreso está contribuyendo a socavar la base de su propia autoridad política. Entonces, la idea de que puede ser sensato tener un régimen amplio de objeción de conciencia todavía sin distinguir si es individual o institucional, yo diría mucho cuidado con eso. Si la ley obliga, entonces la objeción de conciencia per se es un problema. Y lo que ocurre, sin embargo, es que hay un proceso, llamémoslo así, histórico-jurídico, que ha destilado la necesidad por deferencia, digámoslo así, por respeto a la subjetividad, de que hay ciertos ámbitos que tienen que ser siempre acotados, en los que la autoridad estatal, que hoy día entendemos, ojalá excluyentemente democrática, reconoce un límite. Esto viene de las guerras religiosas del siglo XVII en Europa, que llevaron a que lo que hoy día en retrospectiva llamamos el orden de los derechos fundamentales tuviera como primer derecho la libertad de conciencia. En la época en que había, hugonotes perseguidos en Francia, en que en los principados alemanes se libraban guerras que eran el resultado del proceso de la reforma y la contrarreforma, y de ahí viene el reconocimiento jurídico constitucional de esto que llamamos libertad de conciencia. Entonces, yo creo que este es un ámbito en el que, creo que el senador Castro lo hacía presente en su intervención, en el que por supuesto que uno puede entender que nos encontramos en una zona en la que esa consideración tiene pertinencia, porque contar con la contribución activa de un profesional para llevar adelante una prestación de esta envergadura vuelve, creo yo, admisible que ese profesional pueda esgrimir una objeción, por ejemplo, fundada en sus convicciones religiosas. Yo creo que hay un salto en sostener que la misma consideración podría tener pertinencia para entidades corporativas. Y a mí me preocupa
no solo por el aspecto de política estatal que esto tiene, o sea, en qué medida el propio Estado reconoce que instituciones que reciben financiamiento público puedan esgrimir algo que identifican como su conciencia, que a mí me parece solo una metáfora, al menos si tomamos en cuenta qué significa conciencia cuando pensamos en la objeción de conciencia que pueda ser esgrimida por un individuo. Y creo al mismo tiempo que es algo que termina quizás devaluando, banalizando la institución de la objeción de conciencia cuando creemos que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de la objeción que puede esgrimir un individuo para no ser jurídicamente obligado a comportarse de un modo que violenta su conciencia, que cuando pensamos en la definición de las políticas que desarrolla una institución que está sometida a la ley. Yo no digo que con esto estoy contribuyendo a zanjarla para nada, estoy simplemente diciendo que yo creo que es imprescindible recordar acá que estamos discutiendo sobre los límites de la obligatoriedad de la ley reconocidos por la propia ley. Y esa sería mi recomendación en términos de cómo el debate se desarrolla, insisto, reconociendo que hay una pluralidad de perspectivas que pueden hacerse valer. Ahora, quizás trataría también para no excederme en el tiempo, señor presidente, trataría de poner en relación la observación que hacía la senadora Órdenes con lo que más directamente me plantea el senador Gaona. Yo no soy constitucionalista, yo soy penalista. Tengo alguna idea acerca de cómo el orden constitucional tiene impacto en estas cuestiones, pero quizás valdría la pena conversar con especialistas en derecho constitucional. Yo me atrevería a decir dos cosas al respecto. La primera es que yo creo que, y esto se conecta con, creo, lo que planteaba el diputado Mirosevich también, yo creo que aquí lo que está sobre la mesa es la pregunta de en qué medida aspiraciones que a mi juicio son atractivas normativamente, yo creo que Monseñor Chamalí las ha hecho presente con claridad, que uno pudiera vincular con la idea de ayuda, solidaridad, ¿no? Que es una idea, por decirlo así, que apunta a mirar a quienes conforman un grupo social como vinculados, ¿no? Esa es una idea que nuestra civilización goza de mala prensa porque la hegemonía del pensamiento liberal, para bien o para mal, lleva a que asumamos como punto de partida que nuestra situación es la de separación. Yo no me quiero ir de tesis acá, en una clase uno podría explayarse al respecto, pero yo creo que incluso si uno no suscribe un punto de partida propiamente liberal, o sea, cree que ahí hay un problema antropológico, que la historia está mal contada, que nadie aparece en la Tierra como Robinson Crusoe, no, que venimos de estructuras que nos preceden, que hablamos un lenguaje que nos sitúa en un espacio, bla, bla. Todo eso es verdad, creo yo. Pero yo creo que la cuestión acá crucial es en qué medida estas pretensiones de ayuda, de asistencia, que podemos esgrimir precisamente porque no nos vemos como átomos, como mónadas aisladas, no pueden traer aparejada una vulneración de la pretensión de respeto que se funda en el reconocimiento de nuestra autonomía. Entonces, yo no, porque sobre esto pueden haber posiciones filosófico-políticas de muy diversa índole, yo creo que la cuestión acá crucial es en qué medida el respeto que cada uno de nosotros, cuando está en su sano juicio, puede esgrimir frente a los otros, introduce un límite en términos de cómo otros puedan pretender incidir en las definiciones que esa persona adopte respecto de su propio destino. Y entonces la segunda distinción que yo haría acá, que no se me ocurrió a mí, está bien asentada en la literatura bioética, al menos que yo conozco, es la distinción, y con esto apunto a lo que planteaba el senador Gaona, la distinción entre dos sentidos en que uno puede hablar de la vida de alguien, ¿no? Normalmente cuando hablamos de la vida de alguien estamos hablando de vida en sentido biológico, pero ese sentido coexiste con el sentido de vida en sentido biográfico. Y lo que yo en ese sentido tomaría lo que decía la senadora Orden, en el sentido de que a lo que ella está apuntando es que lo que nos hace humanos no es meramente que tengamos una vida en sentido biológico, es que al mismo tiempo, desarrollando esa vida en sentido biológico,
nos convertimos en sujetos de una biografía. Y entonces lo que acá está sobre la mesa, creo yo, es la pregunta de en qué medida hay que mostrar respeto a las definiciones que un individuo quiera plasmar en términos de cuál termina siendo su identidad biográfica, cómo esa persona quiere terminar su vida en una situación que es médicamente dilemática, ¿no? Y ahí yo suscribiría lo que plantea el senador Castro en el sentido que hay que recordar que aquí estamos hablando sobre condiciones de salud que satisfacen determinada descripción y que, digamos, la preocupación permanente por la pendiente resbaladiza, ¿a dónde va a llevar esto? Bueno, siempre es una preocupación latente, pero la ley tiene a su mano la posibilidad de zanjar con la mayor precisión posible cuál es el ámbito de lo que aquí ha cubierto y entonces que de ahí en adelante tengamos la tabuización que digamos que defendemos de cómo se gestiona la sobrevivencia de cualquier persona humana. Un minuto para creo que cerrar, ahí por favor. me quedaría, señor ¿Sí? presidente. Gracias. Muy bien, gracias don Juan Pablo. Finalmente le ofrezco la palabra a don Juan Carlos Bertoglio y con eso estaríamos terminando. No obstante, como podríamos, y lo pongo en condicional porque dependerá de la sala, cuando iniciemos el debate en particular y en preciso, si los colegas estiman, podrán volver a ser invitados con mucho gusto. Doctor Bertoglio, por favor. Muchas gracias. Gran responsabilidad el cierre. Me suscribo también a los saludos a la hermana del cardenal, de quien fui compañero de estudios durante la carrera de medicina. Así que muy Tiene influencia en todas partes. absolutamente y bien merecida. Permítanme, Problemas de élite. permítanme, no me distraigan, por favor. En realidad, los hospitales hoy día, y sobre todo los hospitales complejos, tienen dos comités de ética o las redes de salud. El Servicio de Salud tiene un comité de ética de la investigación científica y los hospitales base que prestan y extienden servicio a los hospitales de menor complejidad en la red respectiva, tienen un comité que se llama de ética clínica. Yo tuve la suerte de hace ya varias décadas de formar los primeros y en nuestro hospital uno de los primeros del país y en el servicio de salud el primero de ética de la investigación, como digo, acreditado. Ahora, el Comité de Ética Clínica es un calificador de beneficios que mira atentamente aquellos casos complejos que traen los médicos tratantes a criterio de la dirección del hospital para la continuación, la mantención o los tratamientos excepcionales o las necesidades de. Se reúne este comité que está formado no solo por médicos, sino que también por asistente social, es multidisciplinario, por el voluntariado religioso que está en los hospitales, que es numeroso y que incluso tenemos en una unidad que maneja las relaciones con los grupos religiosos. Los invitamos a participar, el voluntariado que representa a la comunidad y esta especie de jurado de personas que pretenden proteger los derechos, los intereses de aquellos que están en condición de no expresar voluntad principalmente, o que han expresado alguna voluntad de pedir lo que se llama en jerga común el alta administrativa, o sea, déjenme tranquilo, me voy a mi casa, no quiero más. Y luego dice, pero bueno, usted va a necesitar calmantes para el dolor, sí, dénmelo, yo me los llevo. O decir, usted no me puede mandar el servicio de hospitalización domiciliaria a la casa para que de vez en cuando me vean o yo pueda llamar cuando lo necesite, sí, etc. Y aquellos que están en condición de no expresar voluntad, también apoyarlos, podemos perfectamente aplicar estos buenos criterios y dejar de aplicar medidas de sostén de las cuales depende la vida. Y aquí el senador Chaguán debe estar tranquilo porque en ningún momento caemos en la mala práctica de abandonar medidas de apoyo o soporte que realmente sostienen la vida cuando esta vida tiene un cierto grado de autonomía biológica y puede, sostenerse.
pero si una persona no está en condiciones de beber agua, de tragar por sus propios medios, está inconsciente, tiene un daño cerebral, digamos, irreversible, no se comunica, se está escarando, se está desnutriendo, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido forzarla con suero, oxígeno, hacerle una ostomía en el estómago, hacerle una ventana literalmente en el estómago, ponerle una llave de conexión y meterle alimentos por ahí, o llegar a la nutrición incluso endovenosa para mantener una condición que es claramente terminal, la cual la naturaleza ha dicho hasta aquí nomás llegamos. Y por lo tanto, eso sería una distanasia, sería distorsionar el sentido de la buena muerte. Eutanasia, buena muerte. Distanasia, mala muerte. La etimología de las palabras lo dice claramente. Por lo tanto, aquí no estamos con esta ley como viene rotulada, no es una ley de eutanasia. La ley de eutanasia propiamente tal es una ley de la buena muerte, y la buena muerte significa acompañar a la naturaleza con todos los medios que disponemos, tecnológicos, materiales, etcétera, espirituales, sociales, para dejar que la naturaleza haga su trabajo. Y casualmente la naturaleza es muy eficiente, lo hace muy rápido cuando nosotros dejamos de interferir. Y eso no es eutanasia pasiva, eso es simplemente buena práctica clínica, y eso es compasión social. Es así como lo venimos haciendo hasta ahora, y todos los hospitales docentes en general del país, religiosos o laicos, no importa, todos practicamos, tenemos un código común. Esto ocurre en todas las escuelas de medicina del país, que son 25, y esta es la enseñanza común. Por lo tanto, y es el ejemplo que se da. Ahora, esta intervención activa para terminar anticipadamente con la vida no está en nuestro concepto hasta ahora, y por lo tanto implica un nuevo concepto. Y cuando la gente dice el 80% estamos de acuerdo con la ley de eutanasia, no, el 100%. Todos queremos un ordenamiento conceptual sobre el buen morir y sobre la gestión sanitaria de la condición terminal independiente de la edad, porque hay niños pequeños, hay prematuros, hay jóvenes, hay de todo. No solo son ancianos ya en el fin de su vida, que eso tiene otra connotación. Por último, la gente dice, bueno, ya vivió su vida, ya tuvo suficiente, ya hizo, etc. Ahora bien, la objeción de conciencia institucional se puede eufemísticamente, y como nuestras leyes son bastante eufemísticas, y con todo respeto a los señores del derecho, a los colegas del derecho y los abogados, uno puede decir calificación de beneficio. Este establecimiento no tiene la prestación de aceleración o anticipación de muerte mediante asistencia profesional. No tiene la prestación, no la suscribe. Hoy día FONASA tiene un listado de centenares de prestaciones, y no todos los establecimientos tienen todas las prestaciones. Por algo hay red. Algunos tienen una, otros tienen otra, se complementan geográficamente, como dice Monseñor, otros, en fin, por su desarrollo, demografía, geografía, economía, etc. Ahora, el tema es que si Disculpe, nosotros... doctor Bertoglio, un minuto para cerrar. Después ha pedido en el uso preferente de la palabra intervenir la ministra, y con eso cerramos. Un minuto, por favor. Por lo tanto, yo considero que hoy día hay una enorme, una inmensa oportunidad como brecha de mejoramiento de la oferta sanitaria para poder abordar este problema sin necesidad de llegar a una acción expresa de terminar con la vida de una persona por el hecho de que lo solicite en virtud de su sufrimiento, o que terceros u otros, al no poder expresar voluntad, peor aún, decidan por él. Sobre todo cuando hay una playa de situaciones sociales detrás de esto, donde está involucrado toda la materialidad que como médico hemos sufrido presiones familiares, sociales, de toda índole, para incluso contribuir a este proceso fuera de nuestro principio.
Por lo tanto, sabemos eso y sabemos que va a haber una distorsión inmensa en la aplicación de esta ley y una dificultad inmensa de su coercitividad, de su seguimiento, de su fiel cumplimiento. Y esta va a ser una ley, tal vez como la ley del tránsito, donde en los juicios por choque en un semáforo, el 87% de los comparecientes dicen haber pasado con luz verde. Muchas gracias, doctor Bertoglio. Le ofrezco la palabra a la ministra y cerramos. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y también a los invitados, particularmente al profesor Mañalich, que no había tenido oportunidad de saludarlo. Yo fui alumna de su padre, así para que no sea todo la hermana del cardenal. La teoría de las élites se confirma entonces, Claro. ¿no? Se confirma. Que además claro, además la hermana del cardenal me precedió en la especialidad que tenemos. Bueno, nosotros como Ejecutivo, la verdad es que agradecemos las intervenciones, entendemos que este es un tema sensible y que tiene distintas ópticas en las cuales debe ser analizado, pero también pensamos que la sociedad chilena es lo suficientemente madura y que somos una sociedad que respeta y tolera las distintas posturas como para dar esta discusión muy de fondo y que para ello es necesario tener una primera aprobación respecto a que se continúe deliberando sobre el proyecto de ley. Como dije ayer, es un tanto confuso, y eso lo hemos conversado con el presidente, de que algunas de las intervenciones que precedieron, no en esta ocasión particularmente, hablan sobre el proyecto presentado en la Cámara de Diputados, aprobado en la Cámara de Diputados, y que la postura del Ejecutivo en realidad modifica sensiblemente esa propuesta, yendo, por cierto, respetando los fines, y esto agradezco que el profesor Mañalich lo haya enfatizado y que nos haya hecho observaciones y propuestas para el mejoramiento de ese planteamiento. Ciertamente que aquí hay una discusión de fondo que tiene que ver entre el respeto a la autodeterminación y a la autonomía versus el valor sagrado para algunas creencias de la vida, y eso siempre va a ser un tema complejo y polémico. También quisiera manifestarme sobre el tema de los cuidados paliativos y el cuidado de los más vulnerables. Nosotros, por vocación también de salud pública, siempre hemos tratado de priorizar el cuidado de los más vulnerables. De ninguna manera este proyecto de ley para nosotros tiene ningún sentido relacionado con la eliminación de personas que alguien pudiera considerar que tienen un menor valor o que significan una carga para la sociedad. No es el sentido de este proyecto, y eso está claramente indicado desde tanto el proyecto original aprobado en la Cámara de Diputados como en las indicaciones del Ejecutivo. Nosotros es cierto que siempre tenemos problemas y estamos continuamente bregando por lograr una cobertura adecuada de los distintos cuidados que tiene que proveer el sistema público y en colaboración con el sector privado en muchas circunstancias. Decir que justamente, senador Chaguán, antes de que usted hiciera la intervención, el doctor Bertoglia reconocía que nosotros hemos quintuplicado los recursos destinados a los cuidados paliativos en este gobierno, que cuando se presentó el proyecto de ley de cuidados paliativos que ya fue aprobado, se aprobó con una hipótesis de necesidad que cubría a las personas que tenían hasta 6 meses de expectativa de vida. Esa hipótesis de necesidad está totalmente cubierta. Lo que ha ocurrido posteriormente es que se ha hecho un nuevo estudio en que se amplió esa necesidad, en el estudio de la necesidad hacia los menores de edad, que de hecho no están incorporados en este proyecto de ley, y a personas que tuvieran una expectativa de vida mayor, y eso lleva a que hayan distintas estimaciones sobre la cobertura de cuidados paliativos. Pero decirle que nosotros hemos logrado cubrir la totalidad de la hipótesis que consideraba el proyecto de cuidados paliativos en cuanto a la cobertura, y que efectivamente, como reflejó el doctor Bertoglia adecuadamente, en la región de Los Ríos, que no es la región que cuenta con más recursos en este país, como muchas veces lo ha hecho ver el presidente, se ha quintuplicado la cantidad de recursos y que nosotros hemos logrado expandir los cuidados hacia la hospitalización domiciliaria, y que efectivamente tenemos 1.000 pacientes que podrían estar de alta en otro lugar si tuvieran con los cuidados suficientes, pero nosotros vamos a seguir teniéndolos, puesto que esas personas no tienen lugar donde llegar, y vamos a tener que seguir manteniéndolo justamente en respeto a la vida de esas personas. Eso. Muchas gracias.
Muy bien, le agradezco a todas y todos, ministra, subsecretaria, expositores a los tres. Probablemente sean vueltos a ser convocados en la medida que el proyecto avance. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.